Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 16 de diciembre de 2022 y este es el resumen semanal de los mercados. Bueno, qué semana contraintuitiva que hemos tenido. La verdad que yo me imagino si una persona, supónganse que estuvo desconectada de la realidad durante toda esta semana y hoy abre el gráfico del Standard & Poor's y ve esto, lo primero que me va a decir es, uy, parece que el dato de inflación vino más alto de lo esperado. Y la respuesta es no, vino menos de lo esperado, fue bastante alentador el dato de inflación. Ah, bueno, entonces me puede decir, pero entonces lo que debe haber pasado fue que la Reserva Federal subió las tasas de interés más de lo esperado, de ahí que provocó esta baja. Y la respuesta es no, subió las tasas de interés tal como era esperado por el mercado. Bueno, entonces, ¿a dónde está la causa de esta baja? Vemos que todavía ese techo técnico que tiene el Standard & Poor's, que marcaría la tendencia bajista, no lo ha podido superar. ¿Por qué? ¿Qué pasó durante esta semana? ¿Cuál es la causa de estas bajas que hemos visto, fuertes bajas que hemos visto desde más o menos mediados de semana? Bueno, justamente no en el dato de inflación, no en la tasa de interés, sino en los dichos posteriores de Powell que causaron bastante pesimismo con respecto a la política monetaria de la Fed en un contexto en el que claramente la inflación haya demostrado que parece que lo peor ya pasó y que por lo tanto el mayor enemigo de la Fed ya está volviendo secularmente, digamos, a una tendencia ya más acorde con su promedio histórico, y aún así la Reserva Federal parecería, según lo que dijo Powell, está bastante empecinada en no cambiar su política monetaria, por lo menos durante los próximos meses, hasta, bueno, haberse asegurado que ha domado definitivamente la inflación. Porque, a ver, si miramos el dato de inflación, por ejemplo, acá vemos la inflación completa en azul y la núcleo en rojo. Vemos que efectivamente que la azul ya tocó en junio un máximo y venía bajando. La núcleo se aceleró un poquito, pero ahora ya está francamente en tendencia bajista. Vemos que el dato de inflación, o sea, el porcentaje de suba de los precios del mes de noviembre fue de 0,1. Tengamos en cuenta que el promedio histórico de Estados Unidos es 0,2 mensual, o sea que está por debajo del promedio histórico. También la núcleo, que tuvo una suba de 0,2, también está por debajo de su promedio histórico. Vemos que los componentes más deflacionarios de este mes fueron los componentes de energía, que son siempre los más volátiles, por eso no forman parte de la inflación núcleo, y que según lo que dijo Powell, como que todavía les quedan algunas dudas a ellos acá con respecto al tema de los servicios, porque bueno, como los servicios fueron lo más afectado por la pandemia y lo que más costó reconstruir, porque en definitiva la producción industrial fue afectada por la pandemia, pero en muchos casos las fábricas no cerraron al 100%, entonces no es que después tuvieron que reabrir desde cero. En cambio, muchos servicios, sí, directamente muchas empresas fueron a la quiebra y entonces había que reconstruir algunas industrias de servicios desde cero. Entonces ellos dicen como que bueno, como que esto todavía no ha terminado de volver a la normalidad completamente y que todavía hay alguna demanda que supera la oferta y que por lo tanto eso está empujando al alza los precios. Entonces ven ahí todavía presiones inflacionarias. Pero bueno, la verdad es que ver el desglose del dato de inflación ya no tiene demasiado sentido. Lo que importa es esto, que la tendencia de la tasa de inflación es claramente bajista. Como ya hemos visto también en otros informes, esto responde principalmente a que la emisión monetaria de Estados Unidos no ha tenido otro evento como el que tuvo en 2020 y a principios de 2021 de fuertes emisiones monetarias que aumentaran mucho la M2 y provocaran que la cantidad de dinero disponible en la economía creciera mucho más rápido de la cantidad de bienes y servicios disponibles. Al no haber habido otro de esos episodios de gran emisión monetaria, tiene todo el sentido que veamos a la inflación francamente ya a la baja y descendiendo a los promedios históricos, porque la inflación es un fenómeno monetario. Entonces acá lo que importa justamente ya no es tanto qué está pasando con el dato de inflación, porque claramente
ya tiene todos los fundamentos para ir convergiendo poco a poco, mes tras mes, hacia su promedio histórico, más o menos un 3%, entre un 2 y un 3%. Así que ahora la clave y lo que justamente está mirando el mercado es a la Reserva Federal. O sea, en respuesta a esta inflación que está claramente en descenso, ¿qué es lo que va a hacer la Reserva Federal con la tasa de interés? ¿Va a seguir subiendo las tasas de interés? ¿Las va a dejar en el nivel en el que están? ¿Piensa empezar a bajarlas el año que viene? Y ahí es donde se produjo la mayor discrepancia entre lo que el mercado esperaba y lo que Powell, a través de su conferencia de prensa, parecería estar señalando que la Fed piensa hacer durante los próximos meses, porque lo que pasó es que, bueno, la tasa obviamente la subieron tal como estaba esperado, 0,5, pero el mercado ya espera una desaceleración. La próxima reunión de la Reserva Federal va a ser el 1 de febrero, porque se reúnen cada 6 semanas. Entonces, el mercado ya apunta a que la Reserva Federal va a empezar a descender, mejor dicho, va a continuar desacelerando las tasas de interés. Entonces, que en lugar de 0,5 la va a subir 0,25, pero eso no fue lo que Powell comunicó en conferencia de prensa. O sea, Powell como que se mantuvo firme, como diciendo, bueno, que todavía lo peor no pasó, que esta inflación es persistente y va a seguir siendo persistente, así que la Reserva Federal tiene que tomar todos los mecanismos posibles a través de su política de tasa de interés para asegurarse de que efectivamente ha domado a la inflación, y una vez que ya esté seguro, entonces ahí sí pueden verse cambios de política monetaria, pero que como que dio a entender a través de los pronósticos que hace la Reserva Federal de que no van a bajar las tasas de interés el año que viene. O sea, vamos a utilizar para esto un artículo que salió hoy en el Financial Times. El artículo está bien, la verdad que no es la gran cosa, pero lo que más me importa del artículo es que ponen este pequeño gráfico donde te muestran el famoso dot plot. Como ya lo hemos visto en otros informes, en cada una de las reservas federal, los miembros, cada uno de estos puntitos es un miembro del comité de mercado abierto de la Reserva Federal. Entonces ellos son los que justamente votan para ver en qué nivel va a estar la tasa de interés, y en cada una de las reuniones ellos hacen un reporte aburridísimo, súper técnico, que la verdad no sé si alguien lo lee, pero ahí también ponen este gráfico, que es el dot plot, el gráfico de puntos, donde ellos van haciendo pronósticos de a dónde ven la tasa de interés, por ejemplo, a 1 año vista, a 2 años vistas, en el largo plazo. Son predicciones que no sirven para nada, o sea, porque son predicciones que nunca la pegan, y aparte ellos tampoco están responsabilizados si es que después no aciertan. Pero el mercado las mira y el mercado las tiene en cuenta, porque a diferencia de lo que pasa con el Banco Central de Argentina, a la Reserva Federal sí que le creen cuando hablan y cuando aparece Powell en conferencia de prensa. Entonces, ¿qué pasó? Si uno mira diciembre de 2022, esto es lo que uno se encuentra. O sea, la Reserva Federal publica en su informe este diagrama de puntos, donde dice que para diciembre de 2023 ellos ven la tasa de interés acá, más o menos entre un 5, 5,2, 5,5%, más o menos, entre 5,1 y 5,2%. O sea, ¿qué es lo que están queriendo transmitir a través de esto? Que no tienen pensado en este momento bajar la tasa de interés durante el año que viene. O sea, eso es lo que menos ha gustado al mercado, y esa es la razón por la cual vemos que el dato de inflación acá fue como muy festejado. Llegamos a los 4.100 puntos y de repente de ahí todo para abajo, y ayer o mejor dicho el miércoles con la conferencia de Powell bajó mucho más, y bueno, y tenemos hoy terminando la semana en los 3.852. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esto, el mercado está esperando, como ya lo hemos dicho en informes anteriores, que la Reserva Federal, a raíz de que la inflación está claramente a la baja, empieza a desacelerar sus subas de tasas, que las detenga eventualmente durante la primera parte del año que viene, y que después en el segundo semestre las empiece a bajar, y la Reserva Federal, después de la última reunión del 2022, publica este gráfico de sus pronósticos de a dónde creen los miembros del comité de la Reserva Federal que va a estar la tasa de interés que ellos mismos votan de aquí a 1 año, a diciembre de 2023, y sale esto. O sea, que los tipos están diciendo, bueno, no, la vamos a llevar al 5% y pensamos dejarla ahí en el 5% durante todo el próximo año. Entonces, acá hay algo muy importante,
que hay que tener en cuenta, y es que justamente los miembros de la Reserva Federal no están obligados a nada, no tienen que rendir cuentas si después se equivocan o si después cambian de opinión. Y para muestra justamente está el 2021. Este era el dot plot, estos eran los pronósticos de tasa de interés de los miembros de la Reserva Federal en diciembre de 2021. ¿A dónde creían ellos que iba a estar la tasa de interés? Fíjense, ¿dónde creían ellos en diciembre de 2021 que iba a estar la tasa de interés de referencia en 2022? Bueno, menos del 1%. La mayoría de ellos había votado 0,88, o sea, menos del 1%. O sea, ¿qué pasó? Acá tenemos el mismo diagrama en marzo de 2022, en junio de 2022, en septiembre de 2022 y en diciembre de 2022. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misma credibilidad que tenía este gráfico es la misma credibilidad que tiene este otro gráfico, que dice que ellos ven que para diciembre de 2023 la tasa de interés va a estar en el 5%, o sea que no ven bajas de tasa para el año que viene. Y de hecho, el propio mercado no les cree, porque si uno va a la herramienta al ver los futuros de tasa de interés, a dónde están operando los futuros de tasas de interés de Chicago, lo que ven es que cuando va a la herramienta, hoy estamos en 4.25 de tasa de interés, los futuros de tasa de interés para la reunión del 1 de febrero se están operando en 4.50, no en 4.75, o sea que quiere decir que el propio mercado no le está creyendo tanto a Powell y está considerando que ya en la reunión de febrero la van a subir 0.25, que después en la próxima reunión, que es la del 22 de marzo, van a subir otro 0.25 para llevarla ya al 5%, y que después a partir de ahí la van a mantener constante en el 5% para después empezar a bajarla durante la segunda mitad de año. Entonces, es muy importante no andar tomando decisiones o no estar sintiéndose muy angustiados por este tipo de movimientos, creyendo a rajatabla lo que diga la Reserva Federal. Porque si efectivamente el mercado le creyera a la Reserva Federal que efectivamente va a mantener la política de tasa de interés tal como está estipulada acá en este diagrama de puntos, lo que tendríamos que haber visto entonces son bajas muy superiores, porque claramente una tasa de interés, fíjense, una tasa de interés del 5% en un contexto donde la tasa de inflación ya para esta altura, para diciembre de 2023, ya tendría que haber vuelto prácticamente a promedio histórico, es literalmente buscarse una recesión, es inducir a conciencia una recesión, una fuerte recesión en Estados Unidos. Eso lo habíamos visto en este gráfico, que ya también lo mostré en informes anteriores, que está desactualizado porque falta el último dato de noviembre, que muestra más o menos cómo va a ir variando la tasa de inflación interanual en Estados Unidos a medida que transcurran los meses, dependiendo, y hace varios escenarios con varios movimientos de suba o incluso de deflación de la tasa, justamente de la tasa de inflación, y lo va comparando con la tasa de interés de la Fed. Fíjense que este mes estamos en 0,1. Supongamos que nos mantenemos entre un 0,1 y un 0,2 como para ser pesimistas. Entonces estaríamos hablando de que más o menos para marzo, o sea, estamos hablando de 0,1, 0,2 mensual, así más o menos manteniéndonos en cuanto a promedios históricos, y vemos que para marzo-abril ya estaríamos ya casi llegando a mitad de año, manteniendo estas subas de precios mensuales, estas tasas de inflación mensuales. Ya para abril-mayo estaríamos de vuelta en los promedios históricos. O sea, ustedes se imaginan un contexto en el cual la Fed se empecina en mantener al 5% la tasa de interés con una tasa de inflación que ya ha convergido a promedios históricos. Claramente el mercado no cree eso, y justamente el temor está en que si la Fed efectivamente se empecina y quiere mantener la tasa así alta al 5%, a pesar de que la inflación ya converge a un promedio histórico, entonces el miedo que podría provocar perfectamente que veamos mínimos inferiores al de octubre es que efectivamente terminen induciendo una recesión, que terminen dañando la actividad económica, que eso por supuesto va a perjudicar las ganancias de las empresas y efectivamente va
a justificar que veamos mínimos inferiores al del 13 de octubre. Entonces, ese es un poco el temor que tiene el mercado. Eso es bastante lo que vimos reflejado en estos días de tanta baja, pero al mismo tiempo vemos que el mercado es como que cae, pero no tanto como debería caer si efectivamente creen que la Fed va a hacer todo lo que Powell dijo y que efectivamente van a mantener la tasa alta y que se arriesgan claramente a inducir una recesión. En este momento podríamos tal vez decir que la Fed está teniendo la fe de los convertidos, o sea, el convencimiento de los convertidos. O sea, por ejemplo, el año pasado se les escapó la tortuga, dijeron que la inflación era transitoria, menospreciaron, o sea, mantuvieron las tasas de interés muy bajas demasiado tiempo. Resultó que la inflación no era transitoria y que, bueno, tenían que hacer política monetaria contractiva para combatirla, aunque como yo creo que la inflación es monetaria, creo que la inflación hubiera descendido con o sin la Fed, sin que la Fed estuviera haciendo lo que está haciendo, pero bueno, o sea, eso por lo menos no es lo que está pasando ahora, así que tengo que suscribirme a lo que efectivamente está pasando y no imaginar mundos paralelos. Pero bueno, la cuestión es esa, la cuestión es la Fed subestimó la inflación, arrancó muy tarde y ahora tiene la fe del convertido, o sea, ahora es el mayor enemigo de la inflación y quien más fuerza quiere hacer para combatirla. Y tal vez está el resto del mercado diciéndole a la Fed, bueno, mirá, ya venimos varios meses de inflación a la baja, no ha habido otro fogonazo monetario, los precios de los commodities han caído, las cadenas de suministro ya se han normalizado, la guerra en Ucrania ya es como que ya no es noticia, entonces ya el mundo se ha ido incorporando, los países europeos han empezado a incrementar y a aumentar sus alternativas energéticas y sus proveedores de energía, pero la Fed, que está con esta nueva actitud, dice no, hay que esperar, o sea, no subestimemos, esto todavía no terminó y actúa de una manera más paranoica, podríamos decir, de lo que actuaban muchos que avisaban sobre la inflación, tal vez hace un año atrás. O sea, claro, pensémoslo, Powell debe estar diciendo, si yo aflojo ahora, si yo detengo la suba de tasas ahora, y el mes que viene la inflación se acelera, me van a matar. Pero si yo me mantengo firme y sigo subiendo las tasas de interés a pesar de que la inflación está en tendencia bajista y sigue bajando, bueno, a lo sumo puede ser que se genere una recesión, pero yo voy a quedar como prudente, como que la Fed hizo lo que tenía que hacer, que a pesar de que indujo una recesión, al menos paró la inflación, y eventualmente tomaremos medidas para alguna futura recesión que justamente va a tener que hacer un giro con respecto a lo que está haciendo, porque si viene una recesión va a tener que empezar a bajar las tasas, entonces va a tener que ir en contra de lo que está haciendo ahora. Pero bueno, Powell está enfocado en lo que está ocurriendo ahora y él dice, yo no puedo dejar que la inflación se acelere porque ya nos comimos el amague al principio del año y dijimos que la inflación era transitoria y resultó que no lo era. Bueno, ahora no puedo decir, ya está listo, lo peor ya pasó, vamos a frenar la suba de tasa porque la inflación claramente ya está descendiendo a valores históricos y después resulta que no. O sea, voy a perder más credibilidad de la que ya he venido perdiendo a lo largo del último año y medio. Entonces Powell prefiere quedar como un tipo prudente a pesar de que lo que está haciendo, y si mantiene las tasas de interés muy altas durante varios meses con inflación ya volviendo a valores históricos, sabe que con eso puede provocar una recesión, puede llegar a ocurrir, pero bueno, prefiere ser mucho más precavido y no que después lo critiquen por no haber sido lo suficientemente duro para combatir la inflación. El punto importante acá es que la prudencia de la Reserva Federal puede justamente traerles consecuencias negativas, porque ya hemos explicado en informes anteriores que los cambios en la política monetaria de cualquier banco central, no solo la Reserva Federal, tardan entre 6 y 18 meses en los países como el nuestro, en los países
emergentes, digamos como Argentina, suelen tardar a veces un poco menos, entre 6 meses, un año, y en los bancos centrales, en los países desarrollados, puede ser que tarde más de un año en trasladarse los efectos de un cambio en la política monetaria del Banco Central a la economía real. Porque claro, eso se hace a través de un mercado que se llama repo, que si quieren lo googlean, o sea, no hace falta que lo sepan, que es el mercado en el cual la Reserva Federal y los bancos comerciales se prestan dinero entre sí. O sea, viene un cliente a un banco comercial que quiere, por ejemplo, tomar un préstamo muy grande, supongamos una empresa multinacional, por ejemplo, y el banco no tiene en ese momento liquidez suficiente, recurre a ese mercado, el mercado repo, donde otros bancos, o de ser necesario la Reserva Federal, les prestan ese dinero para que entonces ese banco tenga liquidez y pueda responder a ese cliente. En ese mercado repo es donde se paga la tasa de interés que fija la Reserva Federal, que se llama la tasa de internet, la tasa de interés overnight. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la Fed modifica esa tasa, pero hay mucha liquidez en el sistema bancario, o tal vez no hay tanta actividad crediticia y los bancos no están necesitados de recurrir a ese mercado a solicitar préstamos a otros bancos, lo que ocurre es que ese cambio de política monetaria no se traslada tanto a la economía real y puede tardar bastante en trasladarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recién en este momento podemos llegar a estar viendo reflejados en la economía real de Estados Unidos los cambios que la Fed hizo tal vez en marzo, abril, mayo, con suerte. Entonces, ¿qué puede pasar? Claro, como tardan los cambios en política monetaria en trasladarse a la economía real, lo que puede efectivamente ocurrir es que, como ha pasado en la década de los 90 y en la década de los 2000, que la Fed termine exagerando las subas de tasas de interés. Pensemos que en la década de los 90 la tasa de interés llegó arriba del 6% en un contexto de inflación de más o menos el 3%, y en la década de los 2000, en 2007, la tasa de interés de la Reserva Federal superó el 5% con tasas de inflación de más o menos un 2 y pico por ciento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando la Fed se da cuenta de que ha exagerado la suba de tasas, obviamente eso lo nota varios meses después, porque tarda eso en trasladarse a la economía real. Entonces, si ahora estamos en algún caso similar, donde la Fed podría llegar, a través de esta política que mostró Powell en la última conferencia de prensa, podría llegar a exagerar la suba de tasa de interés y mantenerla alta demasiado tiempo, lo que podría pasar, por supuesto, es que se induzca una recesión económica en Estados Unidos, y por supuesto, para cuando la Fed lo note y quiera hacer cambios bajando las tasas, esos mismos cambios de bajas de tasas también van a tardar varios meses en trasladarse a la economía real, y por lo tanto el dolor, digamos, todo el malestar que provoca una recesión económica, los daños que se provocan en la actividad económica cuando sobreviene una recesión, van a ser más perdurables, y por supuesto la reputación de la Reserva Federal también se verá más perjudicada. Pero como ya lo hemos dicho, todo parece indicar que la Fed no va a seguir esta política monetaria a lo largo del 2023, porque nuevamente los tipos cambian de opinión todo el tiempo. O sea, la Reserva Federal quiere mostrarse como un organismo proactivo, como un organismo que se anticipa a los hechos, y por un lado eso es imposible, y por el otro, a lo largo de la historia demostró que nunca ha sido un organismo muy proactivo, siempre ha sido un organismo bastante reactivo, y siempre que ha querido mostrarse proactivo termina cometiendo errores. Así que lo más probable es que la Fed termine también reaccionando a la baja de la inflación, y el mercado como que le va a demandar que baje tasas, y terminará, porque el mercado ya está descontando incluso que va a desacelerar la suba de tasas una vez más en febrero. Así que eventualmente parece que el mercado está convencido de que la Reserva Federal no va a llevar adelante esta política que mostró en su última reunión, y que eventualmente va a seguir con este escenario base que hemos mostrado en los informes anteriores, donde consideramos que puede ser que lleve la tasa de interés hasta el 5%, que serían 2 subas más de 0,25, para más o menos dejarla en un 4,75, 4,80 más o menos, para eventualmente, seguramente segunda mitad de año, si ya la tasa de inflación bajó más o menos al 3%, comenzar a bajarla. Esto es algo que normalmente hace la Fed todo el tiempo. O sea, pensemos, por ejemplo, miren, un artículo de Reuters del 4 de mayo, artículo de Reuters del 4 de mayo, Powell diciendo: una suba de 75 puntos básicos no está siendo activamente considerada.
¿Qué pasó? Esto es del 4 de mayo. ¿Qué pasó? Durante las siguientes 4 reuniones, la Reserva Federal subió la tasa de interés 0,75%. Por eso es que digo, no nos volvamos locos con lo que diga Powell en conferencia de prensa, con lo que haga la Reserva Federal, porque tengamos en cuenta que la Reserva Federal va a ir respondiendo a los datos que van ingresando a sus informes, a sus bases de datos, y si este contexto económico, la tasa de inflación sigue en esta tendencia, con la inflación convergiendo ya a los límites, a los promedios históricos, no tiene ninguna razón Powell para mantener esta política monetaria que tanto asustó a los mercados durante esta semana. Yo considero, me parece que Powell está como guardándose la carta de la baja de tasas, la jugada de la baja de tasas, por las dudas si hay una recesión el año que viene. Supongamos que, a pesar de que los datos por ahora no muestran una fuerte recesión en Estados Unidos, hay datos que mostrarían un estancamiento económico, no tanto una fuerte recesión, pero sí algo como lo que vimos en la primera mitad del año, algo más, o sea, sí caída de la actividad económica, pero no algo muy exagerado. Entonces Powell podría estar guardándose esa carta de la baja de tasas, como diciendo, bueno, yo voy a generar la expectativa de que no estoy considerando bajas de tasas, que la Fed no está considerando baja de tasas, y si eventualmente sobreviene alguna recesión, aunque sea una recesión leve, yo contrarresto eso anunciando que, bueno, que a partir de X reunión la Reserva Federal va a empezar a bajar las tasas de interés. Yo creo que va más por ese lado. Se quieren guardar esa herramienta de la tasa de interés para poder utilizarla en el caso de que efectivamente sobrevenga una recesión en Estados Unidos durante el primer semestre del año, pero de ninguna manera, no tiene ningún sentido imaginarse a la inflación volviendo a promedios históricos para abril, mayo del año que viene, y la Reserva Federal empecinada en mantener la tasa en el 5% en un contexto de actividad económica en Estados Unidos bastante frágil e incluso coqueteando, amenazando ahí con la recesión. O sea, no tiene ningún sentido, o sea, no resiste el menor sentido común. En definitiva, lo que más me importa remarcar al final de este informe es que lo que ha ocurrido durante esta semana, principalmente las declaraciones de la Reserva Federal con respecto a la política de tasa de interés que va a continuar llevando adelante durante los próximos meses, eso no cambia el escenario base para 2023 que veníamos describiendo en informes anteriores. O sea, y de hecho el mercado tampoco se lo cree en este momento, porque si miramos los futuros de tasa de interés, el mercado no está descontando que efectivamente la Reserva Federal va a llevar la tasa de interés más o menos hasta el 5% y que la va a dejar ahí todo el año. El mercado descuenta que efectivamente van a llevar la tasa de interés entre un 4,75 y un 5%, pero que después en la segunda mitad del año la van a empezar a bajar, que justamente no es lo que está diciendo la Fed. Pero el mercado confía en que la Reserva Federal va a modificar esta política de tasa y que va a empezar a bajar las tasas de interés. Eso es lo que está descontando el mercado en este momento, porque si no, imaginemos, si el mercado descontara que efectivamente la Fed va a llevar la tasa al 4,75, 5% y que la va a mantener ahí todo el año, bueno, ya tendríamos que estar viendo mínimos inferiores a el del 13 de octubre, porque ya tendríamos que pensar en un año del dólar muy apreciado en el mundo, de ganancias de las empresas posiblemente estancadas, de recesión, en el mejor de los casos leve recesión, pero cuanto más la Fed se empecina con mantener la tasa muy alta en un contexto complicado para la actividad económica, más fuerte puede ser la recesión que puede terminar generando, y por supuesto eso es caída de los ingresos de las empresas, caída de las ganancias y por supuesto caída de las acciones. Entonces, ¿por qué no vemos esto por ahora en el mercado? Bueno, porque el mercado claramente no cree que la Fed vaya a llevar adelante esa política de tasas, más aún en un contexto en el cual la inflación ya está volviendo poco a poco a los valores promedio históricos. Y como bien sabemos, con inflación y crecimiento económico, ahí tenemos una relación bastante fuerte, porque lo que ocurre es que, bueno, ya lo hemos visto también varias veces, que la inflación destruye
el valor de las empresas. Lo hace de dos maneras. Por un lado, obviamente, al haber un contexto inflacionario, pensemos por supuesto Argentina, que somos los reyes de la inflación, eso genera mucha incertidumbre. O sea, como suelen decir algunos economistas, la inflación es como el ruido que hay detrás de una comunicación. O sea, la transmisión de la señal de los precios no se produce de manera correcta. Entonces, la información que viaja a través de los precios de las transacciones no se comunica correctamente al resto de la economía. Entonces, se producen muchas ineficiencias en la actividad económica y eso impide que la actividad económica fluya con bastante velocidad y que de esa manera la economía de un país pueda crecer a buen ritmo. O sea, lo que ocurre es que la inflación genera incertidumbre y no solo a nivel macroeconómico, sino también en las economías de las familias. O sea, las empresas no saben bien en dónde invertir, cuándo invertir, cuánto invertir, qué esperar. O sea, cuando hay que hacer un proyecto de inversión, imagínense que hay que hacer un proyecto de inversión y hay que proyectar ingresos. Si hay que proyectar ingresos, lo podemos hacer deflacionados o lo podemos hacer en dólares. En ambos casos va a haber que hacer predicciones, o vamos a predecir cuánto va a estar el dólar, o vamos a predecir cuánto va a estar la inflación. Es imposible poder predecir eso, y eso justamente puede provocar que una empresa que se larga a hacer un proyecto de inversión en un contexto inflacionario haya realizado un mal cálculo económico, o sea, haya considerado que un proyecto era rentable cuando en realidad después termina no siéndolo. Y justamente la falta de información, el problema que tuvo esa empresa fue que la inflación distorsionó mucho los precios y le impidió darse cuenta de que ese proyecto no era viable. Y eso es destrucción de valor, destrucción de dinero y destrucción de actividad económica, destrucción de puestos de trabajo. Entonces la inflación es muy nociva para la actividad de las compañías. Entonces, ante un contexto inflacionario, las compañías, las empresas tienen menos incentivos a invertir, a expandirse, a contratar nuevo personal. Y después, por supuesto, está el efecto impositivo que tiene la inflación, que es que como los precios aumentan en términos nominales, puede ser que una empresa, no sé, supongamos que tiene un ingreso de 100, supongamos que hubo una inflación del 50%, como para ponerlo en términos más benignos que los argentinos. Supongamos que hubo una inflación del 50% y esa empresa de ganar 100 pasó, de ingresar, de tener ingresos por 100, pasó a tener ingresos por 150. Esa empresa no ha tenido un crecimiento de los ingresos en términos reales, pero si no se modifican la base imponible del impuesto a la ganancia, lo que termina pasando es que esa empresa va a terminar pagando proporcionalmente más impuestos de lo que pagaba el año pasado, a pesar de no haber aumentado en términos reales sus ingresos. Entonces, ¿eso qué pasa? Que al haber un contexto de alta inflación, hay una mayor parte de los ingresos de las compañías que se lo termina llevando el gobierno a través de su recaudación fiscal, y por lo tanto es menos dinero disponible que queda para los accionistas, que queda para los acreedores, que queda para reinvertir en la empresa, para contratar más personal, para básicamente seguir expandiendo la compañía. Entonces, un contexto de inflación como el que estamos viendo en Estados Unidos, con inflación a la baja, es un incentivo a la actividad económica. Veremos si eventualmente hay una recesión en Estados Unidos durante los próximos meses, pero de continuar este contexto de inflación a la baja en Estados Unidos, es totalmente sensato creer que durante el segundo semestre Estados Unidos debería experimentar ya bien una aceleración de su crecimiento económico y volver nuevamente a, tal vez para finales del año o para 2024, ya a un contexto de crecimiento económico bastante más similar al que veíamos en la década anterior, entre un 2,5 y un 3%, con una inflación más o menos en un 2% anual, con lo que sería un 1% real. Sumado a eso, si efectivamente la Reserva Federal baja las tasas de interés el año que viene, lo que debería ocurrir es que el dólar ya tendría que depreciarse a más velocidad de lo que está haciendo ahora durante estos últimos meses, porque la verdad que este ha sido un año donde el dólar se ha apreciado mucho, y los contextos de dólar apreciándose, vamos a explicar varias cuestiones que tiene los contextos de subas del dólar y de baja del dólar. Los contextos en los que el dólar se aprecia en el mundo
no necesariamente son negativos para las acciones. O sea, que alguien diga, no, el dólar se aprecia en el mundo, así que hay que salirse de acciones de Estados Unidos, es incorrecto. Hemos tenido muchos años de Estados Unidos en los cuales el dólar se apreció y las acciones subieron, así que eso no es así. Pero es cierto que los contextos de dólar apreciándose en el mundo suelen provocar estancamientos, recesiones, como muchos les dicen, en las ganancias de las compañías de Estados Unidos. Y por supuesto provocan muchos problemas en acciones de mercados emergentes. O sea que lo que sí se recomienda es que en los contextos en los cuales el dólar está subiendo mucho en el mundo, que no se tengan en portafolio acciones de mercados emergentes. Por supuesto, Argentina es otra cosa. O sea, Argentina está en su propio partido, está en su propia película, está en su propio mundo. Y por eso hemos tenido un gran año en acciones argentinas, a pesar de que ha sido un año donde el dólar se apreció en el mundo. Pero bueno, miremos Brasil, aunque también es cierto que en Brasil ganó Lula las elecciones. Entonces ahí tendríamos que empezar a ver Brasil antes de la victoria de Lula y después. Y tampoco le fue mal a Brasil, por lo menos antes de la victoria de Lula. Entonces hay muchos matices, o sea, es muy difícil, es algo muy complejo. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico, en verde está el dólar index, que es justamente el índice que se usa para medir el valor del dólar con respecto a un portafolio de monedas por supuesto de países desarrollados. Acá si ven algún tipo de doble línea es porque efectivamente hay dos líneas, porque esta línea, que es la más larga de la década de los 70, fue descontinuada hace un par de años, así que tuve que empalmarle arriba otra. Pero bueno, tuve que hacerle una división por 1,23 para que más o menos encajara. Pero bueno, se ve que tiene algunos datos que son diferentes. Pero acá lo que me importa no es tanto la precisión, sino mirar la tendencia. Entonces acá vemos contextos, vemos por lo menos tres contextos. Podríamos decir acá el de la década de los 80, el de la década de los 90, principios de los 2000. Y después más o menos desde mediados de la década anterior y el de este año, por supuesto. Entonces lo que solemos ver es esto, es contextos donde el dólar se aprecia mucho, las ganancias. En azul lo que vemos es las ganancias de las compañías de Estados Unidos después de impuestos. Y lo que vemos es eso, es contextos donde el dólar se aprecia mucho, las ganancias suelen tener como un estancamiento, y contextos donde vemos que el dólar se deprecia mucho. Si quieren saber por qué el dólar se depreció tanto de acá en adelante, busquen en Google Acuerdos Plaza, que son unos acuerdos que se hicieron en la década de los 80 en el Hotel Plaza de Nueva York, donde justamente se acordó que los principales países del mundo y Estados Unidos iban a colaborar para que el dólar se depreciara. Y bueno, esto fue efectivamente lo que pasó. Y vemos acá cómo efectivamente las ganancias de las empresas de Estados Unidos reaccionan favorablemente a contextos donde el dólar se va depreciando, hasta, fíjense, en la década de los 2000, donde acá el dólar se empieza a apreciar de nuevo y se aprecia bastante, finales de los 90, principios de los 2000, y las ganancias de Estados Unidos vemos que se estancan, pero no necesariamente las acciones. Por eso digo, esto es, o sea, yo lo muestro, pero la verdad es que uno dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Cómo lo aplico a mi portafolio? Y bueno, es complicado. O sea, es complicado porque contextos de dólar depreciándose en el mundo son preferibles, porque vemos que contextos de dólar depreciándose en el mundo aumentan las ganancias de las compañías, pero contextos de apreciación del dólar no necesariamente son malos. En este año tuvimos un contexto de apreciación del dólar, donde efectivamente las acciones cayeron, pero podríamos decir que cayeron principalmente por la inflación y por la suba de las tasas de interés y por la incertidumbre, y no tanto por la apreciación del dólar en el mundo. Ahora, lo que sí es cierto es eso, es que los contextos de mucha apreciación del dólar son muy perjudiciales para mercados emergentes. Pensemos, por ejemplo, cuando se produjeron grandes crisis, sobre todo crisis financieras en mercados emergentes. Vemos a mediados de los 90, donde, y Argentina incluida, varios países de la región tuvieron varias crisis. Después, no sé si les suena, finales de los 90, principios de los 2000, busquen la crisis de los tigres asiáticos. Estuvo Rusia también, que tuvo un default. Bueno, Brasil también devaluó su moneda. Y por supuesto nosotros en 2001, contextos de apreciación del dólar en el mundo que restringen las posibilidades de financiamiento de mercados emergentes, empeoran el acceso al crédito, o sea, dificultan, aumentan las tasas de interés. Y bueno, eso para países que emiten deuda en moneda extranjera, sobre todo en moneda dólar, se les complica. Y bueno, después tenemos el último contexto de apreciación fuerte del dólar en el mundo, que es toda esta tendencia que hay a partir de la década anterior. Pero claro, acá estamos viendo contextos de mucha cantidad de años.
Por eso digo, o sea, decir que si el dólar el año que viene se deprecia, eso va a ser positivo para las acciones, creo que efectivamente va a ser así, porque obviamente todas las empresas de Estados Unidos, las multinacionales, las que tienen ingresos, una gran cantidad de ingresos fuera de Estados Unidos, se van a ver beneficiadas, porque si se deprecia el dólar, eso quiere decir que se fomenta la venta en el exterior, y cuando esos ingresos se vuelven a traer a Estados Unidos y se reconvierten a dólar, eso mejora las ganancias de las compañías. Pero no necesariamente los contextos de apreciación del dólar son malos. Ahora bien, si efectivamente la Reserva Federal empieza a bajar las tasas de interés, deberíamos tener un año, el próximo, en el cual el dólar se deprecie en el mundo. Eso es positivo para todo el mundo, o sea, porque fomenta el dólar depreciándose en el mundo, mejora la actividad económica de países emergentes, en realidad mejora la actividad económica de todo el mundo en su conjunto, así que es algo positivo para la actividad económica del planeta en su conjunto. Fíjense, por ejemplo, entre el 2000 y el 2007, que fue un contexto donde China entra en la Organización Mundial de Comercio y donde se constituye el euro, se constituye todo lo que es la zona euro, la Unión Europea. Fíjense cómo el dólar se deprecia fuerte en el mundo y miren cómo crecieron las ganancias de las empresas estadounidenses. Claro, en ese contexto, también si uno comparaba con las empresas europeas, también el euro se estaba apreciando en ese momento, pero las ganancias de las acciones europeas también estaban subiendo mucho porque estaban empezando a disfrutar de todo ese mercado común que finalmente se estaba integrando al 100%. Entonces, si uno mira la década de los 2000, ve que en Estados Unidos hubo un mercado alcista entre 2003 y 2007, y las ganancias de las empresas subieron, el dólar se depreció en el mundo, mientras que el euro se apreció muchísimo, y sin embargo uno ve que las empresas que más subieron durante ese contexto entre el 2000 y el 2007 fueron las europeas, con respecto a las estadounidenses. Por supuesto, ambas subieron, pero las europeas subieron más. Entonces, no necesariamente un contexto donde tu moneda local se aprecia en relación a las demás es negativo para las compañías. Entonces, siempre hay que mirar mucho los matices. Ahora sí, no me cabe duda de que si el año que viene es un año donde efectivamente el dólar se sigue depreciando, porque comenzó a depreciarse un poquito durante las últimas semanas, el último mes, si eso continúa, va a ser un viento de cola para toda la actividad económica del planeta en su conjunto, y no solo va a favorecer las ganancias de las empresas de Estados Unidos, sino también y mucho las ganancias de las empresas de mercados emergentes. Después, otro aspecto que remarcábamos positivo para el año que viene fue lo de las elecciones de Estados Unidos. O sea, el Congreso quedó bloqueado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos quedó con mayoría republicana, así que vamos a tener un año o mejor dicho, los próximos 2 años, con el Congreso bloqueado para Biden en Estados Unidos, lo cual nos garantiza estabilidad política, o sea, estabilidad legislativa principalmente. O sea, vamos a tener un contexto en el cual tanto empresas como inversores saben que la probabilidad de que el Congreso pueda pasar una ley que sea muy controversial, muy cambiante del marco regulatorio, que cambie reglas de juego de cómo se hacen negocios en Estados Unidos, de cómo se invierte en Estados Unidos, que genere ganadores y perdedores. La probabilidad de que eso ocurra durante los próximos 2 años es muy baja, y de hecho, como ya lo habíamos mostrado, el tercer año presidencial de Biden, que históricamente ha sido por mucho el mejor para los mercados financieros, va a ser el próximo año. Así que por todas estas cosas, a pesar de lo que haya dicho Powell durante esta semana, yo creo que 2023 sigue siendo un año que aparenta que va a ser mucho más benigno para las acciones que 2022, y cualquier inversor que tenga un horizonte temporal que por lo menos sea de un año, que tenga requisitos de rentabilidad de como mínimo 15% anual en dólares y cuya tolerancia al riesgo sea moderada, bueno, debería pensar seriamente en tener una parte importante de su portafolio invertida en acciones de Estados Unidos durante el próximo año. Pero por supuesto, nunca me voy a cansar de aclarar, siempre que estamos pensando en armar un portafolio, que en todo momento está siempre presente la posibilidad de que nos equivoquemos con respecto al escenario
sobre todo el escenario económico y financiero, porque el escenario político ya vimos que está bastante claro en Estados Unidos, pero sí con respecto al escenario económico financiero que nosotros consideramos que será el más probable durante el próximo año en Estados Unidos. Entonces, yo pude haber esbozado todos estos factores, qué creo que va a pasar con las tasas de interés, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar con la actividad económica, qué va a pasar con el movimiento del dólar. Ahora, ya saben que la gente que hace predicciones sobre la economía es la única que hace quedar bien a los meteorólogos, porque somos los únicos que nos equivocamos más que cualquier otro. O sea que es imposible cuando uno hace una predicción económica, ya uno tiene que saber que lo más probable es que en mayor o menor medida esté equivocado. Entonces siempre que esbozamos un escenario económico, financiero, político para nuestras inversiones, que lo que nosotros creemos que va a pasar, siempre por favor tengamos en cuenta de que hay muchas chances de que en mayor o menor medida en un aspecto o en otro nos equivoquemos. Entonces, antes de armar nuestro portafolio de inversión, o mientras estamos armando, lo que tenemos que preguntarnos es exactamente eso: ¿qué pasa si estoy equivocado? O sea, supongamos, por ejemplo, estoy armando mi portafolio de inversión o estoy modificando mi portafolio de inversión para el año que viene. Entonces puedo ver que las acciones argentinas pueden tener una gran suba, entonces puedo destinar un poco a acciones argentinas. Puedo ver que Estados Unidos posiblemente esté iniciando una tendencia alcista en este momento, entonces tal vez quiera tener algo en Estados Unidos. Entonces, ok, quiero tener algo en Estados Unidos. ¿Qué parte de mi portafolio? Bueno, depende de la convicción que yo tenga justamente de que Estados Unidos efectivamente lo peor ya pasó y de que el año que viene va a ser un año muy positivo para las acciones. Ahí va a estar el porcentaje que yo le asigne de mi portafolio a las acciones de Estados Unidos. Y luego, por supuesto, digo, ok, ¿qué sectores elijo? A ver, los que más cayeron durante este año fueron las acciones tecnológicas. O sea, ¿pongo todo en acciones tecnológicas o no estoy tan convencido? Porque acá viene algo importante. A mayor grado de convencimiento sobre mi tesis de inversión y cuanta mayor tolerancia al riesgo tenga, o cuando digo tolerancia al riesgo, digo también tolerancia a la volatilidad, aunque no es lo mismo, pero en este caso podríamos hacerlo como un equivalente. Entonces, a mayor grado de convencimiento que yo tenga en mi tesis de inversión, en lo que yo creo que va a pasar durante el próximo año en Estados Unidos, y mayor tolerancia que yo tenga al riesgo o a la volatilidad para afrontar errores en los activos financieros, porque puede ser que me equivoque y entonces soy capaz de afrontar, por ejemplo, la caída de un activo financiero que yo pensé que iba a subir. Bueno, entonces, a mayor grado de convencimiento y mayor tolerancia al riesgo, menor es el grado de diversificación que voy a tender a tener en mi portafolio de inversiones. O sea, es muy claro. O sea, si yo estoy muy convencido que las acciones de Estados Unidos van a subir el año que viene y que van a subir más que, por ejemplo, acciones de mercados emergentes, bueno, un mayor porcentaje de mi portafolio va a ir a acciones y va a ir a acciones de Estados Unidos. Y yo estoy muy convencido de que las acciones tecnológicas son las que más han caído y por lo tanto van a ser las que más se recuperen, entonces más porcentaje de mi portafolio va a ir a esas acciones. Pero si de repente digo, bueno, a ver, ¿estoy dispuesto a afrontar las consecuencias que equivocarme en esto podría tener en mi portafolio de inversión? Y acá está la clave. Porque digo, bueno, la verdad es que no me bancaría una baja tan grande como la de este año. No quisiera sufrir esto. Bueno, entonces en vez de poner el 100% del porcentaje que yo destino a Estados Unidos en acciones tecnológicas, bueno, pongamos el 50% en el Standard & Poor's, en el ETF del Standard & Poor's, y después el resto puedo comprar acciones tecnológicas, o incluso ese 50% restante puedo dividirlo en también consumo discrecional, por ejemplo, o consumo básico, que hay buenas acciones de consumo básico en este momento que tienen CDRs. Entonces, de eso va a depender justamente de qué tan convencido esté yo sobre lo que pienso que va a ocurrir, por ejemplo, en Estados Unidos, y qué tan tolerante sea a cometer errores, o sea, a qué es lo que puede pasar si yo cometo algún error, o a la volatilidad inherente a las acciones de Estados Unidos. Entonces, con este tipo de preguntas lo que voy haciendo es ver qué grado de diversificación le doy a mi portafolio, o sea, qué riesgos estoy dispuesto a asumir y qué riesgos
me gustaría evitar dependiendo de qué tan emocionalmente y psicológicamente yo esté preparado para afrontar esos riesgos. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, sí, Argentina yo creo que va a subir muchísimo, pero no me banco el riesgo. No me banco el riesgo de estar invertido en acciones argentinas y ver tanta incertidumbre como puede ser el año que viene en un año electoral. Entonces, bueno, estoy muy convencido, por ejemplo, de que va a haber un partido opositor que va a ganar las elecciones, pero supongámosle, soy muy averso al riesgo y la verdad que no quiero ver mi portafolio moviéndose mucho semana a semana porque estoy 100% invertido en acciones argentinas. Bueno, puedo agarrar entonces y destinar solamente el 10% de mi portafolio a acciones argentinas, porque entre convencimiento estoy muy convencido, pero soy muy poco tolerante al riesgo, entonces no puedo asignarle un gran porcentaje de mi portafolio por más convencido que esté, porque no me voy a aguantar el proceso, el tiempo que tenga que aguantar hasta que efectivamente las acciones argentinas muestren el verdadero potencial que tienen en el mercado. Entonces eso se ajusta a través del porcentaje que yo le asigno a esa inversión, a esa tesis de inversión en mi portafolio. Y así, por supuesto, voy armando mi portafolio en base al método top-down, por supuesto, a las tesis de inversión, a las ideas de inversión que yo voy teniendo, y en base al convencimiento que yo tenga de cada una de ellas, puedo de esa manera ir armando mi portafolio. Yo puedo decir, bueno, el 10% lo pongo en empresas en empresas argentinas, porque estoy muy convencido de que están baratas, pero no me aguanto tanta volatilidad. El 50% lo pongo en empresas estadounidenses y el 40% restante lo pongo en, por ejemplo, obligaciones negociables en dólares de Mastelone, de Telecom, de Geneia, que son obligaciones negociables que pagan en dólares y que están rindiendo más o menos entre un 9 y un 10% anual en dólares. Entonces ahí tengo un rendimiento en dólares muy importante y con el resto del portafolio, y bastante estable, y con el resto del portafolio puedo asumir un poco más de riesgo. Pero repito, el portafolio del inversor es del inversor. Entonces, la asignación de capital dentro del portafolio, la elección de los instrumentos de inversión dentro del portafolio tienen que responder al inversor. Yo acá estoy dando un ejemplo para un perfil de un inversor que podría tener estas ideas para el año que viene y estas tolerancias al riesgo. Otros inversores con mayor convencimiento y mayor tolerancia al riesgo sobre Argentina seguramente van a asignar un porcentaje de su portafolio bastante mayor a Argentina. Otros inversores con un convencimiento bastante pobre de Estados Unidos y que no creen que efectivamente lo peor haya pasado, no le van a asignar nada a Estados Unidos y pueden preferir tener todo su dinero en obligaciones negociables. Siempre eso, siempre todo depende de nuestro análisis, por supuesto, de los drivers de alto nivel, del driver económico, financiero, político y del sentimiento inversor, y en base a ahí, después nosotros, nuestro propio horizonte temporal, nuestra tolerancia al riesgo y nuestra remuneración pretendida. Con todas esas variables se forma una asignación de capital que es la que después termina eventualmente constituyendo nuestro portafolio. Así que lo que yo creo es que aquellas personas que tienen un horizonte temporal superior a un año, que quieren rentabilidades superiores al 15% en dólares, o sea que ya no te la puede dar una obligación negociable, y que están dispuestos a asumir un riesgo moderado, de volatilidad moderada, harían bastante bien en considerar tener acciones de Estados Unidos durante el próximo año, porque todo aparenta a que el contexto y el rendimiento que van a tener las acciones de Estados Unidos durante el próximo año va a ser mucho más benigno de lo que ha sido este 2022. Así que yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por mail enviando un mail a info@grupocarey.com.ar o enviando un mail también a contacto@grupocarey.com.ar.